Muy atento porque el precio de Bitcoin vuelve a marcar un máximo histórico y actualmente podría llegar a dar una oportunidad operativa. ¿Cuál puede ser el próximo objetivo de Bitcoin? Y además tenemos bastantes noticias interesantes que comentar. El exsecretario de Comercio de Trump se posiciona como un fuerte defensor de las criptomonedas, mientras que Michael Saylor lleva su caso por Bitcoin directamente a la junta de Microsoft. BlackRock revoluciona el mercado con un volumen sin precedentes para sus opciones de ETF de Bitcoin desde el día 1. En Rusia, 13 regiones enfrentan un veto a la minería de criptos debido al impacto en la red eléctrica. A todos los que tengáis altcoins, atentos a esto porque el volumen de trading de altcoins alcanza un nuevo máximo histórico en 2024. Grayscale prepara divisiones inversas para sus ETFs de Bitcoin y Ether, mientras que MicroStrategy eleva su oferta a 2,6 mil millones de dólares en notas para comprar más Bitcoin. Finalmente, HOT Therapeutics adopta Bitcoin como estrategia frente a la inflación. Pero antes vamos a revisar la situación de Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en estos últimos días hemos estado trabajando un par de estructuras operativas y que sobre todo la que consideramos más importante es la estructura que tiene las zonas operativas en blanco, esta estructura de aquí. Y bien, ayer veíamos cómo el precio venía directamente a atacar la zona de la resistencia de los 93.435 y desde aquí veíamos cómo el precio primero tenía un rechazo, demostraba cierta debilidad en el muy corto plazo tras no haber conseguido romper esta zona operativa con cierta agresividad. Y además es que no solo no la haya roto con agresividad, sino que no la ha roto directamente y volvía el precio a reingresar en la estructura. Teníamos que estar pendientes a ver cómo el precio podía volver a reaccionar sobre esta misma zona operativa, ya que comentábamos en vídeos anteriores cómo el VWAP semanal estaba siendo una zona donde veíamos todavía presión compradora y probablemente el precio iba a volver a intentar visitar esta zona. Y una vez visitase esta zona operativa, podríamos empezar a sacar conclusiones de cara a la operativa. En caso de haber tenido un rechazo a esta zona y haber roto el VWAP semanal, podríamos haber estado valorando shorts. Pero como veis de momento, aunque en un primer intento, como podéis observar, el precio rechazó la resistencia, luego continuó entrando presión compradora y poco a poco fue rompiendo esta zona operativa. Además veíamos un pequeño aumento también en el volumen, hasta que finalmente rompió esta zona y pudo continuar un poquito más arriba, marcando nuevos máximos históricos. Ahora bien, en esta situación tenemos que estar al tanto porque aquí es donde podríamos tener la siguiente oportunidad operativa. Para esto es importante que después de la ruptura, como ya comentábamos ayer, esperemos un test de consolidación y veamos si vuelve a aparecer presión compradora sobre esta zona de los 93.435. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tiene que aparecer la presión compradora? Porque aunque hayamos visto presión compradora en la zona del VWAP, es importante que el precio, después de haber roto esta zona de resistencia, que la consolide como un soporte, porque si vemos que otra vez rechaza y vuelve a reingresar en la estructura, entonces tendremos otra muestra de debilidad como ya comentábamos ayer. En cierta manera estamos viendo una ruptura bastante floja, por lo que es muy importante que veamos sobre esta zona operativa la máxima presión compradora posible y que sobre todo que rechace el reingresar en esta estructura. Si vemos que el precio vuelve a reingresar y consolida ese reingreso, entonces tendremos que volver a favorecer ese setup bajista. Y precisamente esto podría ser más que nada por una potencial trampa en lo que sería la limpieza de la estructura operativa sobre la zona de máximos, porque recordemos que en el vídeo de ayer comentábamos cómo en los mapas de liquidaciones estábamos viendo bastante liquidez todavía en zona de shorts. Es probable que durante este movimiento alcista ya se hayan llevado parte de esa liquidez. Pero bueno, luego lo revisaremos igualmente cuando vayamos al apartado de revisar las herramientas. Así que para las próximas horas tenemos que ver si el precio consigue mantenerse sobre esta zona de resistencia. En caso de que veamos que aparece presión compradora, podremos valorar compras buscando una continuación alcista.
¿Qué objetivos podría tener el precio para esta potencial continuación alcista? Pues primero me gustaría destacar la parte alta de la estructura con cierta inclinación alcista, ya que es un nivel donde podríamos ver presión vendedora, y en este caso podríamos decir que está en torno a los 95.780. Este podría ser el primer nivel sobre el que tendríamos que hacer un control dentro de la operativa, pero desde luego mi objetivo clave para esta resolución de la estructura que estamos viendo sería sin duda alguna los $100.000. Estamos muy cerca y creo que una acumulación en este punto, o mejor dicho, una reacumulación, podría llevarnos directamente a esta zona operativa. Pero ojo, porque como os digo, todavía todo no está vendido, en el sentido de que no podemos ya dar por hecho que después de haber roto la resistencia, el precio va a continuar subiendo. Probablemente, ¿vale? Y ya lo hemos comentado sobre todo en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, hay también bastante liquidez en zona de longs de gente que se ha ido posicionando con apalancamiento confiándose en este movimiento alcista. Entonces, si terminamos viendo una estructura distributiva sobre esta zona, confirmando primero esa limpieza en zona de máximos y posterior reingreso, entonces el precio irá rápidamente a buscar toda esa liquidez que habrá en zona de mínimos. Y es que simplemente mirad esta dinámica alcista. ¡Epa! Que se me ha ido un poquillo el ratón. Vuelvo a dibujarlo. Mirad esta dinámica alcista de aquí. Probablemente debajo de todos estos mínimos vamos a encontrar mucha liquidez. Y de hecho, a mí me gustaría, ¿vale? Y esto ya es más exigencia mía a nivel egoísmo dentro de la operativa, me gustaría que primero buscase toda esta liquidez antes de continuar subiendo. Pero, como comentaba hoy en la comunidad privada, no tenemos por qué dar por hecho que el precio para poder subir tiene que buscar liquidaciones. Por un motivo muy simple, si los operadores tienen urgencia por comprar Bitcoin, les va a dar igual buscar contrapartida en niveles operativos más altos, porque tienen más bajos, porque tienen dos opciones, o lo compran ellos o lo compra otro, y si lo compra otro, el siguiente que va a ir a comprar lo va a comprar más alto, así que eso nos estaría demostrando esa urgencia. Si finalmente tenemos una acumulación en este caso, de fallo estructural, probablemente tendríamos que ver también una continuación alcista agresiva, porque estaría demostrando esa urgencia por parte de los traders para poder comprar el Bitcoin que está disponible en el mercado. Pero de verdad, mucho cuidado en este punto porque creo que a la gente muchas veces le puede el FOMO y si no vemos aparecer compradores sobre esta zona operativa, no podemos valorar compras. Necesitamos confirmaciones, necesitamos ver que el mercado quiere seguir subiendo. Porque si lo que estamos viendo de repente es un reingreso y que pierde, por ejemplo, también este VWAP semanal, eso son muestras de debilidad claras. Donde antes veíamos compras, ahí estaríamos viendo que no han vuelto a aparecer los compradores. Y el riesgo de que compremos casi en máximos históricos y que de repente el precio retroceda todo esto, pues sería bastante alto. Entonces, ya os digo, estamos en un punto clave para la operativa, tenemos que empezar a tomar decisiones en las próximas horas, pero con cautela, ¿vale? No nos intentemos adelantar al mercado porque ya sabéis que nuestro trabajo no es ser adivinos, somos traders. Y ahora vamos a revisar como siempre nuestras herramientas. Recordad que tenéis los enlaces a todas estas herramientas en la descripción del vídeo y vamos a comenzar a revisar Trading Different. Empezamos a ver que, como ya comentábamos ayer, todavía quedaba cierta liquidez y gran parte de esta liquidez ya se la han llevado. ¿Por qué digo que gran parte? Porque bueno, la que veíamos ayer en gran medida sí que se la han llevado, pero como veis otra vez rápidamente vuelve a entrar liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta los 95.200 y luego otro poquito aquí en los 95.530. En zona de longs no vemos tanta liquidez, tendríamos que bajar por ejemplo estos 89.040 o estos 88.376. Y lo que sí que veo es una dinámica importante en el indicador de tendencia. Mirad cómo desde este punto de aquí comenzábamos a ver tendencia alcista con un nivel 3, lo que demuestra agresividad compradora con el objetivo de buscar liquidez. Y fue justamente lo que hizo el precio horas después. Esto ha ido cambiando en estas últimas horas. Como veis, ha caído y actualmente se mantiene en un nivel 1. Respecto a la liquidez de 100X, ahora están limpiando esta zona, pero bueno, vemos que queda un poquito en los 94.900 y en los 95.073. Respecto a la liquidez de 50X, ahora mismo, si lo comparamos con esto, no se ve gran
gran cosa. Si hacemos un poquito más de zoom, vemos varias zonas operativas, los 95.600, los 92.860 y sobre todo desde los 90.978 hasta los 90.258. Respecto a la liquidez de 25X, esto es importante porque en vídeos anteriores comentábamos cómo se habían llevado la mitad de las liquidaciones que había y durante este último movimiento alcista se han terminado de llevar prácticamente toda la liquidez que había en zona de shorts, o por lo menos cerca del precio. Voy a ver para arriba no hay más. Pues sí, respecto a la liquidez de 25X, se han llevado ya todas las liquidaciones que había. Y luego, por otro lado, respecto a la liquidez de 10X, veo en los 96.325, también en los 97.468 y desde los 97.880 hasta los 98.368. Después de haber revisado estos mapas de liquidaciones, me surge aquí una duda importante, y es por qué después de haber liquidado tantas posiciones, el precio no se ha acelerado al alza. Mucho cuidado, porque esto podría ser un indicio de que están buscando contrapartida con estas liquidaciones, y en ese caso la situación sí que se puede tensar bastante. Así que, una vez más, reitero en la importancia de consolidar la ruptura de la resistencia. En Bookmap estábamos viendo bastante volumen de ventas ayer, sobre los 94.980 aproximadamente. Este volumen de momento se mantiene. También veíamos ventas en los 96.000 que se mantienen, pero lo más importante de todo desde mi punto de vista es que después de haber visto este movimiento bajista de aquí, en el rebote ha aparecido presión vendedora en los 94.550, indicando intención de que el precio no vuelva a subir, poniendo ahí un muro de ventas para intentar absorber las compras que entrasen en el mercado. Vemos algunas compras en los 93.000 y también en los 92.000. En The Kingfisher, como comentaba antes, vemos bastante liquidez en zona de longs. En caso de tener un retroceso en el movimiento alcista y comenzar a buscar niveles de liquidaciones, estos serían los objetivos que deberíamos de tener en mente. De hecho, estos podrían ser algunos niveles interesantes para valorar compras de cara a incorporarnos en un movimiento alcista de medio a largo plazo. Estas zonas operativas podrían ser los 91.378, tenemos también los 89.300 prácticamente, y luego tenemos también los 87.450. Un poquito más abajo vemos también liquidez en los 79.825. En los CVDs veo compras agresivas desde Bitfinex, también algunas compras desde Bybit y OKX, y veo ventas desde Coinbase y desde Binance. En los mapas de corto plazo tenemos también más liquidez en zona de longs. Tenemos, podríamos decir que hasta los 92.800 prácticamente, con el pico de liquidaciones en los 93.000. Y luego en zona de shorts tenemos liquidez desde los 94.600 hasta los 95.120. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 94.796. Y ahora vamos a estar comentando las noticias. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, como secretario de Comercio. Lutnick es reconocido por su apoyo a las criptomonedas y su empresa gestiona desde 2021 el portafolio del Tesoro de Estados Unidos de Tether y desde 2023 su portafolio de bonos. A pesar de las críticas hacia Tether por sus prácticas contables, Lutnick ha expresado confianza en su estabilidad financiera. En julio de 2024 anunció en la conferencia Bitcoin 2024 el lanzamiento de un negocio de financiamiento con Bitcoin, iniciando con $2.000 millones en préstamos. En septiembre, Lutnick afirmó que Bitcoin debería ser tratado como una mercancía similar al oro o al petróleo y criticó a los reguladores estadounidenses por su falta de comprensión sobre las criptomonedas. Con esta designación se espera que la administración Trump adopte una postura más favorable hacia las criptomonedas. Michael Saylor, presidente de MicroStrategy y destacado defensor de Bitcoin, ha aceptado presentar una propuesta de inversión en Bitcoin ante la junta directiva de Microsoft. En una conversación en X-Space, organizada por Vanek el 19 de noviembre, Saylor mencionó que dispondrá de 3 minutos para exponer
por qué Microsoft debería considerar la adquisición de Bitcoin, argumentando que esto podría convertir a la empresa en una acción más estable y menos arriesgada. Saylor enfatizó que este tema debería estar en la agenda de grandes corporaciones con amplias reservas de efectivo, como Berkshire Hathaway, Apple, Google y Meta, ya que estas reservas están perdiendo valor para los accionistas. Totalmente de acuerdo con esto. El 20 de noviembre de 2024, las opciones de iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock registraron un volumen de negociación sin precedentes en su primer día, alcanzando aproximadamente 1.900 millones de dólares en exposición nominal a través de 354.000 contratos. Sí. Este volumen supera significativamente al del primer ETF que ofreció exposición a Bitcoin en Estados Unidos, que alcanzó 363 millones de dólares en su debut. El gobierno ruso planea imponer restricciones a la minería de criptomonedas en 13 regiones para prevenir escasez de electricidad durante las temporadas de alta demanda energética. El 19 de noviembre, el viceprimer ministro Alexander Novak lideró una reunión donde se discutió limitar estas actividades en áreas con problemas de suministro eléctrico. Se espera que estas medidas estén vigentes hasta 2031, durante las temporadas de calefacción otoño-invierno. En agosto y octubre de 2024, el presidente Vladimir Putin firmó leyes que establecen un marco regulatorio para la minería de criptomonedas en Rusia. Estas leyes prohíben la participación de entidades extranjeras en la minería y permiten al gobierno restringirla en regiones con problemas de suministro eléctrico. El mercado de criptomonedas ha experimentado un notable resurgimiento en la actividad comercial. El volumen semanal de negociación de altcoins alcanzó niveles no vistos en meses, generando un renovado optimismo entre los inversores. Grayscale Investments ha completado divisiones inversas de acciones en sus ETFs de criptomonedas para mejorar la eficiencia en el comercio de estos valores. El 19 de noviembre, la empresa realizó divisiones inversas en el Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF y el Grayscale Ethereum Mini Trust ETF. Como resultado, el precio por acción del Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF aumentó 5 veces, mientras que el de Ethereum se incrementó 10 veces. Simultáneamente, los accionistas experimentaron una disminución proporcional en el número de acciones en circulación. Estas divisiones inversas permiten a los inversores mantener acciones fraccionadas, las cuales pueden ser gestionadas por la compañía fiduciaria depositaria del accionista en sus registros internos o ser agregadas y vendidas. Grayscale ha comunicado que los accionistas no necesitan realizar ninguna acción debido a estas divisiones, ya que ocurren automáticamente. La empresa enfatizó que las participaciones de los inversores permanecerán sin cambios. MicroStrategy, la empresa con la mayor tenencia corporativa de Bitcoin, ha incrementado su oferta de notas convertibles senior de 1.750 millones a 2.600 millones de dólares. Estas notas, con una tasa de interés del 0%, están destinadas a financiar la adquisición adicional de Bitcoin. La oferta está dirigida a inversores institucionales calificados y se espera que se cierre el 21 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones habituales de cierre. Este movimiento refleja la confianza de MicroStrategy en el potencial de Bitcoin para superar la marca de los $100.000. Actualmente Bitcoin se cotiza por en torno a los $94.000, con un aumento superior al 37% en el último mes. La decisión de MicroStrategy podría influir en el mercado, impulsando aún más el precio de la criptomoneda. Y por último tenemos a HOT Therapeutics, una empresa biofarmacéutica en fase clínica. Ha decidido asignar hasta $1 millón a Bitcoin como parte de su estrategia de tesorería. Esta medida busca aprovechar el potencial de la criptomoneda
como reserva de valor y protección contra la inflación. La junta directiva de HOT aprobó esta asignación, reflejando una tendencia creciente entre las empresas estadounidenses, que, ante la reelección de Donald Trump como presidente, muestran un renovado interés en Bitcoin. Este movimiento se alinea con las recientes declaraciones de la senadora Cynthia Lummis, quien insistió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a considerar convertir parte de sus reservas de oro en Bitcoin. El CEO de HOT, Rob Nike, destacó que la aprobación de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y la creciente actividad en el mercado influyeron en la decisión de incluir Bitcoin en la estrategia de tesorería de la compañía. Afirmó que las características resistentes a la inflación de Bitcoin pueden convertirlo en un activo confiable como una reserva de valor. Y ya para terminar vamos a revisar Ethereum. Ethereum sigue desarrollando la estructura que hemos planteado en anteriores vídeos. Os recuerdo que teníamos el soporte en los 3016 y luego la resistencia en la zona de los 3220. Ya comentábamos ayer cómo estábamos viendo algunas muestras de debilidad más importantes en el corto plazo, sobre todo tras la ruptura del VWAP se observaba presión vendedora en esta zona operativa, consolidándola como una resistencia, y desde aquí hemos visto cómo esta dinámica se ha estado repitiendo hasta en 3 ocasiones más. Es por eso que el precio ahora se encuentra continuando con este movimiento bajista y ya acercándose a la zona operativa que destacábamos ayer. Esta zona donde tendríamos muy cerca esta confluencia del VWAP mensual y la zona del soporte. Sería en torno a los $3.000 aproximadamente. Una vez el precio alcance esta zona operativa, pienso que tenemos que estar al tanto de ver si vuelve a entrar presión compradora, porque es lo que esperaríamos en estos niveles de soporte. De no ver presión compradora, tendríamos que estar alerta porque la situación en Ethereum podría complicarse bastante más. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya habíamos comentado en vídeos anteriores cómo tenemos varias zonas operativas con muchísima liquidez. Tenemos por un lado los $3.000, donde vemos muchas liquidaciones, también en los 2.987 y en esta zona de los 2.880. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts cerca del precio. Vemos en los 3.095 y en esta zona de los 3.127.